En este video hablaremos del tema medición de la altura de árboles mediante triangulación trigonométrica. El objetivo de este trabajo es utilizar conceptos de trigonometría para estimar la altura de árboles de manera precisa y eficiente. Se realizará la resolución y explicación de ejemplos relacionados a la determinación de distancia, ángulos y altura de árboles. Con esto se pretende que el equipo emplee técnicas de triangulación trigonométrica utilizando instrumentos de medición simples para calcular la altura de árboles sin necesidad de equipos avanzados. Para eso pido mucha atención para comprender cómo se resuelve este tipo de ejemplos y más. Sin más que decir, comencemos con este video, que será explicado por mis compañeros de equipo. Hola compañeros, el día de hoy les voy a presentar mi tema que me tocó explicar, el cual es ejemplos prácticos, donde les voy a presentar un problema, el cual involucra determinar la altura de un árbol, el ángulo de elevación y la distancia horizontal, no sin antes explicar primero qué es la trigonometría. La trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. Tenemos que tener en cuenta algunos conceptos claves como las funciones trigonométricas, las cuales las conocemos como el seno, el coseno y la tangente. Hay otras más, pero las que nos importan el día de hoy son estas tres. Y también las relaciones trigonométricas, ya que estas relaciones son útiles para resolver triángulos y problemas relacionados con ángulos y distancias, lo cual vamos a hacer el día de hoy, ya que para determinar la altura de un árbol utilizando el ángulo de elevación y la distancia horizontal, primero necesitamos identificar un triángulo rectángulo formado por nosotros, la parte superior del árbol y la base del árbol. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: nuestra posición, ya que debemos pararnos a una distancia horizontal conocida del árbol y medir el ángulo de elevación desde tu posición, nuestra posición, hasta la parte superior del árbol. Después debemos identificar un triángulo rectángulo, ya que debemos imaginar una línea horizontal desde nuestra posición hasta la base del árbol. Esta línea y la línea vertical desde la parte superior del árbol hasta la base formarán los dos catetos de un triángulo rectángulo. La distancia horizontal que hemos caminado es uno de los catetos. También debemos identificar el ángulo de elevación. El ángulo de elevación es el ángulo formado entre la línea horizontal y la línea que va desde nuestra posición hasta la parte superior del árbol. La altura del árbol. La altura del árbol es el otro cateto del triángulo rectángulo que estamos formando. Y después, utilizando la función tangente del ángulo de elevación para calcular la altura del árbol, la tangente del ángulo de elevación es igual a la relación entre la altura del árbol y la distancia horizontal. Y ya por último, debemos hacer nuestro cálculo. Con la distancia horizontal y el ángulo de elevación, podemos calcular la altura del árbol utilizando la función tangente y trigonometría. Debemos recordar que este método funciona mejor cuando estamos lo suficientemente lejos del árbol, para que el ángulo de elevación sea más fácil de medir con precisión. También podemos tener en cuenta algunos otros ejemplos, como podrían ser la navegación marítima, la ingeniería civil, la astronomía e inclusive gráficos por computadora. Ese sería todo mi tema. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente video. En conclusión del tema, podemos encontrar muchos ejemplos del uso de la trigonometría, del que hoy nos tocó explicar. Es el de la medición de los árboles en los que nos damos cuenta de lo que es esencial el saber las funciones trigonométricas, así como tener en claro que en cada parte donde nos encontremos podemos hallar un ejemplo de este caso.